La Casa de las Siete Chimeneas se levanta en el centro de Madrid desde hace más de 4 siglos. A simple vista, parece una construcción antigua atrapada entre edificios modernos, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Sus muros oscuros y su tejado inclinado contrastan con el movimiento constante de la ciudad. Durante el día, el ruido del tráfico y la vida cotidiana la envuelven. Pero cuando cae la noche, la casa parece aislarse, como si el mundo moderno dejara de tocarla. Fue construida en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, en una época marcada por intrigas políticas, enfermedades y guerras. Desde sus primeros años, la casa estuvo rodeada de rumores. No era una vivienda cualquiera. Se decía que quienes la habitaban rara vez permanecían mucho tiempo y que, tras cada cambio de propietario, algo oscuro quedaba impregnado entre sus paredes. La historia más conocida comienza con Elena, una joven que vivió allí poco después de la construcción del edificio. Según documentos históricos, estaba casada con un capitán del ejército español destinado en Flandes. Durante su ausencia, Elena permaneció sola en la casa, acompañada únicamente por el servicio. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Vecinos aseguraban ver luces encendidas en estancias donde nadie debería estar. Decían que, algunas noches, se escuchaban pasos en el tejado y que una figura femenina se recortaba contra el cielo, caminando lentamente junto a las chimeneas. Elena apareció muerta poco tiempo después. Las circunstancias de su muerte nunca quedaron claras. Los documentos oficiales hablaron de una enfermedad repentina. Sin embargo, otras fuentes mencionan que su cuerpo fue encontrado en su dormitorio, con signos de haber sufrido un gran susto. El caso fue cerrado con rapidez, algo habitual cuando se trataba de proteger el honor de familias influyentes. Tras su muerte, los fenómenos se intensificaron. Los vecinos afirmaban ver, con regularidad, a una mujer vestida de blanco caminando por el tejado al anochecer. Decían que se detenía junto a las chimeneas y miraba hacia el horizonte, como si esperara a alguien que nunca regresó. Esta visión se repitió durante generaciones, siempre descrita de la misma forma, incluso por personas que no conocían la historia original. Con el paso de los siglos, la casa cambió de función en múltiples ocasiones. Fue residencia de nobles, alojamiento militar y dependencias administrativas. En cada etapa, los testimonios se acumulaban. Soldados que se alojaron allí aseguraban escuchar pasos durante la madrugada. Funcionarios afirmaban sentir cambios bruscos de temperatura en ciertas habitaciones, incluso en pleno verano. Algunos hablaban de susurros que parecían pronunciar nombres propios. Durante el siglo XIX, cuando el edificio fue utilizado con fines administrativos, comenzaron a registrarse informes más detallados. Empleados que trabajaban hasta tarde afirmaban ver sombras cruzar los pasillos. Otros aseguraban que documentos aparecían movidos o abiertos por la mañana, a pesar de haber sido cerrados la noche anterior. Nadie encontraba una explicación convincente. Uno de los testimonios más inquietantes fue el de un vigilante nocturno de finales del siglo XIX. Afirmó que, durante sus rondas, escuchaba pasos en el tejado. Al levantar la vista desde el patio interior, decía ver la silueta de una mujer caminando lentamente, siempre en silencio. Intentó hablarle en una ocasión. La figura se detuvo, lo miró desde lo alto y desapareció sin dejar rastro. Durante la Guerra Civil Española, la casa fue utilizada como punto estratégico y alojamiento temporal. Soldados que pasaron allí la noche dejaron escritos donde describían pesadillas recurrentes y una sensación constante de peligro, incluso cuando no había combates cerca. Algunos hablaban de gritos femeninos durante la madrugada, confundidos al principio con sonidos lejanos de la guerra. Tras la guerra, la casa volvió a ser utilizada como archivo estatal. Fue entonces cuando los fenómenos comenzaron a documentarse de forma más sistemática. Trabajadores que pasaban largas horas revisando documentos aseguraban escuchar respiraciones cerca de ellos cuando estaban solos. Algunos sentían que alguien se colocaba justo detrás, observando lo que leían. En más de una ocasión, personas abandonaron el edificio antes de terminar su jornada, incapaces de soportar la sensación de opresión. Una archivista relató que, mientras trabajaba sola en una sala cerrada, sintió una mano fría posarse sobre su hombro. Al girarse, no había nadie. Lo que más la perturbó no fue el contacto, sino la certeza de que no estaba sola. Renunció pocos días después. En décadas más recientes, investigadores del misterio han obtenido permiso para realizar estudios nocturnos en el edificio. Grabaciones de audio han captado psicofonías en las que se distinguen suspiros, palabras sueltas y una voz femenina que parece pronunciar un nombre masculino una y otra vez. Fotografías tomadas de noche muestran sombras humanas en ventanas completamente vacías. Uno de los investigadores afirmó que, durante una sesión, la temperatura descendió de forma abrupta en una sola habitación, mientras el resto del edificio permanecía estable. Al revisar el lugar,
Todos sintieron una presión en el pecho difícil de describir, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Hoy en día, la Casa de las Siete Chimeneas sigue en pie, integrada en el Madrid moderno. Durante el día, turistas y transeúntes pasan frente a ella sin detenerse. Pero quienes conocen su historia aseguran que hay noches en las que la figura de una mujer vuelve a aparecer en el tejado, caminando lentamente junto a las chimeneas, observando una ciudad que ya no reconoce. Porque hay lugares que acumulan siglos de secretos, traiciones y muertes sin explicación. Y en Madrid, la Casa de las Siete Chimeneas sigue siendo testigo de un pasado que se niega a desaparecer.